Concordancias bíblicas respecto a la creación. Los pueblos se formaron ideas muy divergentes sobre la creación según el grado de sus conocimientos. La razón apoyada en la ciencia reconoció la imposibilidad de ciertas teorías. La dada por los espíritus confirma la opinión admitida hace mucho tiempo por los hombres más ilustrados. La objeción que puede hacerse a esta teoría es que está en contradicción con el texto de los libros sagrados, pero un examen serio hace reconocer que esta contradicción es más aparente que real y que resulta de la interpretación dada a un significado frecuentemente alegórico. La cuestión del primer hombre en la persona de Adán, como tronco exclusivo de la humanidad, no es el único punto sobre el cual tuvieron que modificarse las creencias religiosas. En cierta época, el movimiento de la tierra apareció tan opuesto al texto sagrado que no hubo clase de persecuciones de que no fuese pretexto esa teoría. Y sin embargo, la tierra gira a pesar de los anatemas y nadie podría negarlo hoy sin agraviar su propia razón. Dice igualmente la Biblia que el mundo fue creado en 6 días y fija la época alrededor de 4000 años antes de la era cristiana. Antes de esa época no existiría la tierra que fue sacada de la nada. El texto es formal, pero he aquí que la ciencia positiva, la ciencia inexorable, viene a probar lo contrario. La formación del globo está escrita con caracteres perennes en el mundo fósil, y está probado que los 6 días de la creación indican periodos cada uno de los cuales abarca quizá muchos centenares de miles de años. Este no es un sistema, una doctrina, una opinión aislada. Es un hecho tan constante como el movimiento de la Tierra que la teología no puede resistirse a admitir, prueba evidente del error en que pueden caer los que se atienen a la letra de las expresiones de un lenguaje que con frecuencia es figurado. ¿Debe concluirse por ello que la Biblia está errada? No, pero sí que los hombres se equivocaron al interpretarla. La ciencia, excavando los archivos de la Tierra, reconoció el orden en el cual aparecieron en su superficie los diferentes seres vivos, y este orden está de acuerdo con el indicado en el Génesis, con la diferencia que esta obra, en vez de salir milagrosamente de las manos de Dios en algunas horas, se realizó siempre por su voluntad, pero según la ley de las fuerzas de la naturaleza, en algunos millones de años. ¿Es por eso menos grande y menos poderoso Dios? ¿Es menos sublime su obra porque carece del prestigio de la instantaneidad? No, evidentemente. Y sería preciso formarse una idea muy mezquina de la divinidad para no reconocer su omnipotencia en las leyes eternas que ha establecido para gobernar los mundos. La ciencia, lejos de disminuir la obra divina, nos la presenta bajo un aspecto más grandioso y más conforme con las nociones que tenemos del poderío y la majestad de Dios, por la misma razón de cumplirse sin derogar las leyes de la naturaleza. Conforme en este punto con Moisés, la ciencia coloca al hombre en último lugar en el orden de la creación de los seres vivos. Sin embargo, Moisés fija el diluvio universal en el año 1654 del mundo, mientras la geología nos muestra el gran cataclismo anterior a la aparición del hombre, atendiendo a que hasta hoy no se encontró en las capas primitivas ninguna señal de su presencia ni la de los animales de su misma categoría bajo el punto de vista físico. Pero nada prueba que esto sea imposible y varios descubrimientos ya han hecho surgir dudas al respecto, pudiendo suceder que de un momento a otro se adquiera la certeza material de esa anterioridad de la raza humana
y entonces se reconocerá que bajo este punto, como en otros, el texto bíblico es alegórico. La cuestión estriba en saber si el cataclismo geológico es el mismo que vivió Noé. Ahora bien, el tiempo necesario para la formación de las camadas fósiles no permite que se los confunda, y cuando se encuentren vestigios de la existencia del hombre antes de la gran catástrofe, quedará probado o que no fue Adán el primer hombre, o que su creación se pierde en la noche de los tiempos. Contra la evidencia no son posibles los raciocinios, y será preciso aceptar el hecho como se aceptó el del movimiento de la Tierra y el de los 6 periodos de la creación. Cierto que la existencia del hombre antes del diluvio geológico es aún hipotética, pero he aquí lo que lo es menos. Admitiendo que el hombre apareció por primera vez en la Tierra 4000 años antes de Cristo, si 1650 años más tarde fue destruida toda la raza humana, excepto una sola familia, resulta de eso que la población de la Tierra data de Noé, es decir, de 2350 años antes de nuestra era. Pues bien, cuando los hebreos emigraron a Egipto en el siglo XVIII, encontraron muy poblado y civilizado a aquel país. La historia prueba que en esa época, la India y otros países estaban igualmente florecientes, sin tener en cuenta la cronología de ciertos pueblos que se remonta a una época mucho más remota. Sería pues preciso que del siglo XXIV al XVIII, es decir, en un espacio de 600 años, la posteridad de un solo hombre pudiese poblar todos los inmensos países conocidos entonces, suponiendo que no lo hubiesen sido los otros, sino que en aquel breve intervalo la especie humana hubiera podido elevarse de la ignorancia absoluta del estado primitivo al mayor grado de desenvolvimiento intelectual, lo cual es contrario a todas las leyes antropológicas. En apoyo de esta opinión viene también la diversidad de razas. Es indudable que el clima y las costumbres producen modificaciones en el carácter físico, pero se conoce hasta dónde pueden llegar las influencias de esas causas, y el examen fisiológico prueba que entre ciertas razas existen diferencias constitucionales más profundas que las que puede producir el clima. El cruzamiento de las razas produce los tipos intermedios y tiende a borrar los caracteres extremos, pero no los produce, sino que se limita a formar variedades. Ahora bien, para que hubiese cruzamiento de razas, era preciso que las hubiera distintas. ¿Y cómo explicar su existencia suponiéndoles un tronco común y sobre todo un tronco tan cercano? ¿Cómo admitir que en algunos siglos ciertos descendientes de Noé se hayan transformado al punto de producir la raza etiópica, por ejemplo? Semejante metamorfosis no es más admisible que la hipótesis de un tronco común al lobo y a la oveja, al elefante y a la pulga, al ave y al pez. Repetimos que nada puede prevalecer contra la evidencia de los hechos. Por el contrario, todo se explica cuando se admite la existencia del hombre antes de la época que vulgarmente se le señala. La diversidad de orígenes, que viviendo hace 6000 años, Adán haya poblado una región deshabitada aún. El diluvio de Noé como una catástrofe parcial confundida con un cataclismo geológico. Y teniendo finalmente en cuenta la forma alegórica peculiar al estilo oriental y que encontramos en los libros sagrados de todos los pueblos. Por eso, es prudente no negar apresuradamente como falsas doctrinas que pueden, como tantas otras, desmentir tarde o temprano a los que las combaten. Las ideas religiosas, caminando con la ciencia, lejos de perder, se engrandecen, y este es el único medio de no ofrecer un lado vulnerable al escepticismo.